Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa más del Dominó Político, este programa que lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes desde nuestros estudios aquí en la ciudad de Saltillo para todo el estado. Empezando aquí en el canal 6 NRT, que nos vemos aquí en Saltillo, Ramos, Arteaga y toda la región centro, carbonífera y cinco manantiales a través de NRT. Un saludo ahí a nuestros amigos que son los directivos, el licenciado Eduardo Rodríguez y el doctor Tomás López, son los directivos de NRT. Un saludote. También nos vemos en el canal 9 ahí en Piedras Negras, Econocable, ahí con Pedro Jaime Valdés, es el que está ahí al frente de ahí del canal 9 y de Econocable allá en Piedras Negras. Un saludo a Pedro Jaime Valdés. Y también nos vemos allá para Torreón, en la laguna de Durango y Coahuila, a través del canal 8 en Torreón, para Cable Laguna. Nos vemos, pues, obviamente que toda la región Laguna. Un saludo ahí a licenciado Gerardo. Eh, Ahí quedamos de que iba a haber un cambio de días, ahí ya lo hizo por la cuestión del que no se puede hablar de política, ¿no? Por la cuestión electoral. Entonces, un saludo ahí a Gerardo. También nos vemos en el canal 10 en Parras, el licenciado Enrique Morales, un saludo ahí. Enrique Morales ahí en el canal 10 de Parras. Así que nos vemos en todo el estado. Y nuevamente tenemos, pues obviamente seguimos con la sana distancia, que solo por vía telefónica hacemos este programa por instrucción de las mismas televisoras para seguridad de todos, ¿no? Entonces tenemos nuestros invitados de siempre y ahora nuevamente está el ingeniero Carlos Alberto Arredondo Cibaja, él es columnista, articulista del excelente periódico Vanguardia. Carlos Arredondo Cibaja, ¿cómo estamos, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Un saludo para ti y para todo el auditorio de Coahuila y del extranjero. Exactamente, llegamos hasta Texas, ¿eh? Allá llegamos al canal 24, en el canal internacional, allá en Texas. Ingeniero Arredondo, pues seguimos los circos de todas las semanas dan de qué hablar estos morenistas, ¿no? El de la 4T y el que dirige la 4T. Pero ahorita concretamente hay una elección de Morena que desde que estaban en el PRD, cada vez que hacían una consulta hasta golpes salían en las mismas casillas, se dan de golpes, me acuerdo, hasta que ya casi ya desaparecieron en el PRD. Bueno, son esos mismos que andan en Morena y ahorita siguen dándose con todo, hasta con la cubeta. ¿Cómo lo ves? Mira, creo que esta es una película que ya hemos visto muchas veces, como tú bien lo señalas. La vimos repetidamente en el PRD, porque es la historia además de las izquierdas en México, y esa es la historia de las izquierdas en el mundo. Las izquierdas son así, la izquierda es terriblemente heterogénea, es antagonista por naturaleza, es obcecada, incapaz del diálogo civilizado, y por eso es que se dan estos episodios. Pero más allá de lo anecdótico, Javier, me parece que es importante tener en cuenta lo que implica que un partido que está en el poder, que tiene la presidencia de la República, se comporte de la manera en la que se comporta quienes integran Morena y sus figuras más emblemáticas. El hecho de que no exista en el partido del presidente ni civilidad, ni democracia interna, porque además el espectáculo de ahorita es como el episodio número 800 de La Rosa de Guadalupe. Eh, porque lo que hay que recordar, importante en torno a este episodio que estamos atestiguando ahora, Javier, es que tienen un año que no han logrado concretar un proceso interno de renovación. Es el único partido político de este país que no es capaz de organizar sus propios comicios internos y ha tenido que ser el Instituto Nacional Electoral el que organice una encuesta, Javier, o sea, no es una elección, ¿sí? Es un concurso de popularidad que a través de una inferencia estadística, nos va a decir quién va a ser el próximo presidente de Morena. Es una tragedia que el partido en el poder, el partido que ganó la presidencia de la República, que ganó la mayoría en la mayoría de los congresos estatales del país, que tiene varias gubernaturas, que está arriba en todas las encuestas, sea el desastre que es Morena. Pero no lo es
por lo anecdótico, Javier, lo es por lo que implica en términos de la reversión de los procesos democráticos en el país, porque con este caldo de cultivo, con estas circunstancias que además no es que sean culpa del presidente, es que a él le conviene que así sea, con este caldo de cultivo, pues todo está puesto para que las pulsiones dictatoriales que dominan la personalidad del presidente López Obrador, pues germinen, porque entonces todo mundo llega a la conclusión que es evidente y que es obvia para quienes están dentro de Morena y para quienes no lo están. Morena es Andrés Manuel y Andrés Manuel es Morena. Y si él no está, ese partido es la nada. Y entonces, ¿cómo le hacemos para que ese partido siga siendo o pueda ser en realidad o que aspire a cumplir en la promesa de su eslogan? ¿Cómo le hacemos para que ese partido sea la esperanza de México? Es que Andrés Manuel se quede allí en la presidencia hasta que la naturaleza extinga sus alientos. Y fíjate que lo malo de esto que los partidos de oposición andan como a 1000 cuadras del desfile, no hay fuerza, no hay un liderazgo serio. El PRI, Alito le anda sacando la vuelta, no comenta nada de todas las onceras de Andrés Manuel, parece un aliado más, o sea, ahí, ¿dónde? El PRI ya no quiere regresar al poder. Bueno, es que aquí hay que recordar también, Javier, lo que hemos dicho varias veces en este espacio. Cuando nosotros decimos que Morena es un desastre, que el presidente es un tipo con fuertes pulsiones autoritarias, con sueños megalómanos, dictatoriales, no estamos diciendo que él es lo peor de la clase política. Lo que estamos diciendo es que él es exactamente igual que el resto de la clase política. Pues de ahí viene, entonces, ¿no? entonces, no puede extrañarnos el comportamiento de la oposición, de lo que hoy es la oposición en México, pues porque son polvo de la misma cloaca, polvo del mismo lodo, ¿sí? Son esencialmente iguales, no hay diferencias sustanciales entre el partido A, el B, el C, ponle el color que quieras, y tú escuchas un discurso de cualquier político mexicano, tápate los ojos y no veas quién es, y serás incapaz de decir, mira, ese es del partido A o del partido B, porque todos dicen las mismas mentiras, todos dicen las mismas tarugadas cada vez que hablan, son excepcionales los políticos en los que tú puedes adivinar una cierta esencia y un poco de empaque, ¿no? Entonces, pues tampoco es de extrañar. La oposición efectivamente está en las ruinas, ¿sí? La bomba de neutrones que significó la elección de julio del 18, pues no ha permitido ni siquiera que recojan sus propios escombros. Entonces, no debe extrañarnos, me parece, pero tampoco debe alegrarnos entonces, porque lo que estamos viendo, ojalá terminemos de verlo, es que tenemos una clase política pues de risa, de mala broma, de mentiritas. Así es. Oye, Arredondo, fíjate que aparte que pues no quieren hablar ningún político porque le tienen miedo a las mañaneras. Él tiene las mañaneras como su metralleta, ¿no? Cualquiera que se oponga, desde periodistas, sean de partidos, y tienen miedo a hablar, ¿verdad? Porque ahí se los acaban las mañaneras y le sacan los trapitos. Aparte de que pues le tienen miedo a la UIF, ¿verdad? A la UIF de que le vayan a congelar la lana de los bancos y someterlos a investigación, o mejor primero los mete al bote y luego los investiga, y es lo que tienen miedo, ahí los tiene agarrados, ¿no? De allá donde te dije. Claro, pero es porque algo deberán también. Sí, obviamente. Y esa es la otra parte trágica de lo que significa nuestra clase política. Es decir, Andrés Manuel tiene razón en que la corrupción ha sido un eje transversal de la actividad pública en México. Andrés Manuel tiene toda la razón cuando acusa de que se hizo de la corrupción el modo de operación esencial del sector público en México. Y tan tiene razón que así sigue siendo en su propio gobierno, ¿sí? Tampoco, porque lo que no tiene razón es que eso haya cambiado a partir del 1 de diciembre de 2018. Pero como tiene razón, en efecto, más chiquitos o más grandotes, todos tienen pecados inconfesables que pueden salir en la mañanera o que se le pueden encargar al sicario favorito de este
sexenio, que es el señor Nieto, Santiago Nieto, en la unidad de inteligencia financiera, sí. Y pues que se ha convertido en el pozolero del presidente, ¿no? Ándale, así es. Le tienen un temor bárbaro. Oye, Arredondo, fíjate, y que sale Lili Telles, una periodista de hace muchos años, y que sube a tribuna y le pone una recia al Gatell. No, todos los morenistas, todos los chairos se la han acabado, pero les dice la verdad, la neta, no, esta Lili Telles, ojalá y hubiera más Lili Telles, ojalá Carlos Arredondo, Luis García Busaíd, Esther Quintana estuvieran ahí de senadores, de diputados, para decir la verdad, junto con Broso, junto con esa Loreza, ahí imagínate en el Senado, con los diputados. Bueno, es que con Lili Telles se comprueba una vez más que los refranes son condensaciones de sabiduría popular, porque con Lili Telles se comprueba aquello de que para que la cuña apriete tendrá que ser del mismo palo, porque ahora los morenistas se desgarran las vestiduras y gritan a voz en cuello en la plaza pública y se dan de azotes a sí mismos y lanzan todo tipo de diatribas y anatemas en contra de Lili Telles, pero es que ellos la llevaron al Senado. Así es. O sea, y festejaban todo, que eran de Morena, muy bien, excelente periodista, y bófonos. Lili Telles llegó al Senado abanderando a Morena, llegó con la ola de votos que llevó a López Obrador a la presidencia y a un montón de ilustres desconocidos que todavía hasta el día de hoy no les conocemos el tono de la voz, ¿no? Así es. Y ella ganó con votos, no fue pluri, ganó con votos. Así es, claro, ella fue candidata uninominal, ganó con votos y luego pues le pasó lo que le va a pasar a todo el mundo que piensa, ¿verdad? A los que no piensan no les va a pasar, Javier, porque una condición necesaria para rectificar es que piensa, y hay gente que no lo hace, ¿sí? Hay gente que solo tiene fe, entonces eso no van a rectificar nunca, pero los que sí piensan, y que somos muchos, les va a pasar lo que le pasó a Lili Telles, y lo que le pasó a Carlos Ursúa, y lo que le ha pasado a un buen número de personas que dicen, no, a ver, esto sí está peligroso, este megalómano con sueños de dictador que tenemos en la presidencia, cuya única preocupación es imaginar el tamaño de las estatuas que se le van a erigir, a lo mejor quiere que su estatua esté en lugar de la de Colón ahora en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, pues es peligroso y hay que combatirlo. Y entonces por eso, pues Lili Telles y otras gentes pues han ido bajándose del barco, ¿verdad? Porque además también vislumbran claramente lo que hemos dicho otras veces, pues que esto no va a terminar bien, ¿verdad? Así es. Estamos con el ingeniero Carlos Alberto Arredondo Cibaja, es columnista, articulista de Vanguardia. Ingeniero, pues viene una bola de nieve, otra. Todos los días nos traen nuevas y el general Cienfuegos, el mero de seguridad con Enrique Peña Nieto, pues ya lo atraparon en la DEA y con Genaro García Luna, que está en stand-by también en Nueva York, pues viene una bola de broncas aquí para Andrés Manuel, porque muchos generales que estaban con uno o con el otro, ahí están incrustados ahorita aquí en el ejército, y el ejército ahorita está dueño de todo, hasta de las aduanas, de los puertos. Híjole, viene una broncona bárbara, ¿no? Mira, una de las cosas que hay que ver en la detención del general Cienfuegos en los Estados Unidos es que no es lo mismo, Javier, que nos digan que un subteniente de una zona militar en la sierra de Guerrero o un grupo de soldados, de tropas acantonados en Chihuahua, o quizá un oficial de los rangos inferiores fue sorprendido teniendo relaciones con grupos delincuenciales, a que nos digan que el secretario de la Defensa Nacional, en el sexenio que haya sido, ¿sí?, en el que sea, en el anterior, en el antepasado o en el de hace 10 periodos, no es lo mismo que nos digan que un soldado raso se corrompió, a que nos digan que el secretario de la Defensa Nacional directamente estaba involucrado en operaciones ilegales. Porque cuando la corrupción llega hasta ese nivel, entonces lo que implica es que la institución se pudre, porque obviamente
pues el general Cienfuegos no iba a la aduana de Laredo, ¿verdad? Para decir, dejen pasar aquí a este cargamento, no iba... Ingeniero Carlos Arredondo, nos están marcando una pausa. ¿Me aguantas tantitito y regresamos? Claro que sí. Sí, está interesante este tema. Vamos a una pausa y regresamos con el ingeniero Carlos Alberto Arredondo.